¿Y? La tele... Allá está. La señorita es tan mala que cuando algún alumno dice lo manda con liberadora. Porque en el colegio te tenés que quedar quietito y sin hablar. Sí. Porque es un régimen muy autoritario, un perder de tiempo, porque al final vos vas a estudiar y después te lo olvidas todo. La primaria sirve para entrar a la secundaria, y la secundaria para entrar a la universidad. Y la universidad ya no sé para qué sirve. Tendríamos que remontarnos a esa fecha, no me recuerdo exactamente, pero creo que debería cambiar un poco. Mi escuela primaria es una de las cosas más hermosas y fundamentales que me han ocurrido en mi vida. El primer día de clases nos hicieron observar el cielo, un hermoso cielo color celeste, y luego todos escribimos "El cielo es celeste". Ese recuerdo tan hermoso lo tuve en la escuela Dr. Gabriel Carrasco, la escuela número 69, donde trabajaban las hermanas Cosettini, Olga y Leticia Cosettini. Fundamentalmente, la escuela primaria que yo tuve la suerte de hacer nos jerarquizó a todos los chicos. Observar la naturaleza, gozar con un cielo, ver la forma de las nubes, observar un follaje de un árbol, escuchar el canto de un pájaro. Únicamente los que vivimos ese momento podemos darnos cuenta de lo que fue esa época y esa escuela experimental. Fue una escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. En las vidas de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme. Una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. Y eso es lo que hace que en los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apele siempre a esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas, no verbales, pero impulsos, definiciones, sostén. Cuando Olga llega al Verdi en 1935, Alberdi era un barrio de Rosario con un encanto poético y bucólico, acaso diría, con caminos pavimentados, caminos de tierra, frondas salvajes en los barrancos y por supuesto el encanto del río y de las islas. Aquí del barrio había una escuela importante, que era la escuela Dr. Gabriel Carrasco. Estaba vacante entonces, y los consejos escolares
que regían la educación entonces la nombran directora de esta escuela después del ensayo educacional importante que había realizado con la profesora Amanda Arias en la Escuela Normal de Rafaela. Olga llega a la escuela con esa pasión, con ese deseo inmenso de conectarse con la gente y con el barrio, y se encuentra ahí con un grupo de maestros que ya trabajaban, por supuesto, en esa escuela. El gran prodigio inicial de Olga fue conseguir lentamente, poco a poco, que esos maestros comprendieran sus postulados de la educación, se hicieran sensibles a las ideas que ella aspiraba a aplicar dentro de las experiencias en la escuela. Salimos de los bancos en hilera para reunirnos alrededor de las mesas de trabajo. De una disciplina rígida, dirigida, pasamos a una, digamos, autodisciplina nacida del interior del niño hacia afuera. Los planes de enseñanza eran los planes del Estado, pero vivificados diría yo, permanentemente, por una experiencia con la vida circundante, con la gente, con las circunstancias, de manera que barrio, paisaje, escuela convivían en una armoniosa fraternidad. Ahora, yo cuarto grado me costó mucho trabajo cuando yo entré en cuarto grado con la señorita Leticia, porque venía de una escuela del centro, una escuela provincial, común, pero como se enseñaba acá en esta escuela era todo diferente en el sentido del sistema de enseñanza. Nosotros acá hacíamos laboratorio que yo no lo había visto en todas las escuelas del centro, que era laboratorio. Nosotros acá inclusive plantas, bichos, insectos, todo, analizamos en el laboratorio. Teníamos recorrida inclusive una vez semanal con la señorita Leticia a recoger inclusive plantas o con flores o sin flores que fueran extrañas para saber de cómo provenía, cómo eran. Prácticamente todos los días salíamos de excursión, lo cual era muy criticado a veces, es uno de los recuerdos que yo tengo, muy criticado por la gente que decía, ay, qué manera de perder el tiempo, cuántos salen, en lugar de estar aprendiendo matemáticas o de dando clases de ciencias o de lenguaje, están paseando. Y nosotros aprendíamos matemáticas, ciencias naturales, demás, a través de esos paseos. Desde la medición que hacíamos del tiempo, por ejemplo, del recorrido que habíamos hecho, de las cuadras, de los kilómetros, de los metros que habíamos recorrido, de ir y sentarnos en la plaza y ver, por ejemplo, bueno, las formas geométricas de los canteros y entonces decir, bueno, vamos a calcular las superficies, vamos a calcular el volumen de agua que contiene esa fuente. Y al mismo tiempo que hacíamos todo ese aprendizaje y toda esa aplicación matemática de la cosa, descubríamos en ese mismo lugar la belleza de los rosales que acababan de florecer, o la hermosura de los colores de las hojas en otoño que estaban cubriendo el suelo. O, pasando a otro género, a los propios habitantes que tenían sus personajes interesantes. Podía ser el albañil que construye una casa, el carpintero que trabaja en su taller, podía ser el viejo poblador que conocía todos los avatares del crecimiento de la pequeña ciudad, a quienes los niños
un humilde chacarero que vive en las proximidades de nuestro barrio. Hace ya muchos años que dejé mi tierra, 32 que me embarqué en el puerto de Ancona sobre el Adriático. Me establecí entonces en un pueblito de la provincia de Santa Fe, Alcorta. Trabajé mucho, dice don Pablo recordando sus primeros años en este país, y agrega: allá tenía 120 hectáreas de terreno. ¿Y por qué salió de Alcorta, don Pablo?, le preguntamos. Los años fueron viniendo malos, y entonces, en 1930, una ola de miseria invadió el país, y la crisis se hizo sentir más en la campaña, llegando a las casas humildes de nosotros los chacareros. Después de 20 años de lucha y de trabajo, veíamos nuestra triste situación y tuvimos que salir de Alcorta. Ya no podíamos hacer frente a una situación así. Otra cosa que yo recordaba de la escuela eran los conciertos de música que se hacían una vez por semana. Una semana tocaba música de Bach, de Beethoven o Mozart, todo compositores célebres. Y entonces nos ponían música de todos 3 discos, y entonces aprendíamos, teníamos que hacer una composición sobre eso, escribir sobre la música, qué entendíamos, después inclusive sobre eso explicaban el asunto de la música, todo lo que fuera la orquestación, todo, cómo se manejaba. Entonces ahí empezó a aprender lo que era música, no bochinche, no música en sí. Y era tan interesante la organización del concierto, porque cada chico llevaba su silla, y en 10 o 15 minutos estaban ahí sentados esperando que comenzara. Y siempre a la cabeza, como de costumbre, Olga, que nos explicaba, nos daba la biografía de los autores, hacía las diferencias entre los sonidos, entre las partes así más importantes de la obra. Sembrar desde tan pequeña edad ese amor por la belleza, en todas sus especies, digamos, tanto en la música como en la pintura, como en la danza, es decir, el arte en general. Pero de ninguna manera creo que la finalidad era la de formar artistas. En el caso mío pienso que yo posiblemente ya tenía una sensibilidad especial hacia todo lo artístico, pero el colegio me dio todas esas posibilidades. Me enseñaron a apreciar la música, a gozar con la música, a gozar de las pequeñas cosas que nos rodean, sobre todo a amar y observar la naturaleza. Desde que iniciaba el niño la escuela, se le ponía en las manos el uso de la acuarela. Entonces, la mancha elemental de pronto adquiría forma y sentido. Y a medida que pasaban los tiempos y la madurez del niño se acentuaba naturalmente con esas observaciones, la riqueza de los medios expresivos se hacía cada vez más evidente. Por tanto, no debe asombrar que sus cuadernos fuesen todos diferentes, porque respondían a una manera personal de observar y de ver. Así eran los mapas o las observaciones que hacían sobre la naturaleza, la fauna, la flora, los suelos,
o los personajes del barrio, que enriquecían totalmente su visión. No había maestros de plástica, no había una clase de arte especial. El arte estaba en el vivir cotidiano, porque la sensibilidad estaba en el vivir cotidiano. Y así era el canto, y así era la música, y así eran los juegos rítmicos que inventaban en el teatro de niños. A las flores, flores, vamos a jugar. Manzanilla, verbena, mirasolito, malva, amapolito eres tú. A las flores, flores, vamos a jugar. Adivina, adivina cómo se llama esta flor. Adivina, adivina qué flor será. No sé cómo expresarlo, realmente fue un permanente goce de toda esa manifestación artística. Ahora, sería limitar la obra de la escuela si se creyera que únicamente se refería a esta expresión plástica derivada en distintos caminos, en distintos senderos. Había también una formación solidaria con el medio, con el pueblo, con la gente, a través de las misiones culturales que los niños realizaban a los barrios, llevando temas que pudiesen interesar a sectores un poco postergados de la sociedad y de la vida. El agua, los insectos dañinos, ciertas precauciones que había que tener para decantar el agua, para evitar epidemias. En este trabajo explicaré otro experimento que hicimos. Lo concluimos de la siguiente manera. Hemos dibujado en una cartulina, de un lado una jaula y del otro un pajarito, y al hacerlo girar, por ilusión óptica, veremos entrar el pajarito en la jaula. Pasa lo mismo en el cinematógrafo, que hay una buena parte de la misma escena repetida, pero con distinto movimiento, y al pasar rápido por la máquina, se ve un solo movimiento. De este modo, ríen, cantan, se mueven los protagonistas. ¡Qué primor de rebaños! Lo que es a mí, me chalan las ovejitas. ¿Dónde habrá ido ese hombre desnortado? Pues si tarda siquiera 2 minutos más, como yo sola, que me basto y me sobro. Con la comida tan rica que he preparado. Las patatas de la sierra, 2 pimientos verdes, pan blanco, un poquito magro de tocino y arrope con calabaza y cáscara de limón por encima. Porque lo que es cuidarlo, lo estoy cuidando a mano. La muñeca de goma. Por más que saltó, nunca sintió cansancio. Su cuerpecito de goma nunca se vio agobiado. Su caja sonora que yo oprimía parecía el canto de un pájaro. Pero qué cosa más extraña esta muñeca. Se ha de haber tragado un pájaro. Cuántas cosas uno cree cuando pequeño. Hasta la muñeca tiene corazón de pájaro. Al releer este poema, vienen a mi recuerdo las vivencias que tuve en la escuela, la señorita Olga. Cada alumno encontraba su manera de expresarse. Yo, por ejemplo, me costaba mucho expresarme oralmente por ser muy tímida, pero podía escribir cosas lindas. Otros dibujando, otros haciendo trabajos en semilla, otros cantando.
qué brilla la luna? Porque a la luna jugamos. ¿Por qué ya no brilla más? Porque a la luna dejamos. ¿Por qué la luna se duerme? Porque se duermen los pájaros. ¿Por qué brilla la luna? Porque a la luna jugamos. ¿Por qué ya no brilla más? Porque a la luna dejamos. La verdad que hay cosas que se quedan grabadas para toda la vida. Yo me acuerdo de Gabriela Mistral. Con qué ternura, con qué emoción. Ya en ese momento sentíamos la presencia de Gabriela Mistral. Tuve la dicha de estar en la falda de ella sentada cuando leyó un poema. Yo agradezco esta ocasión que me dan de hablar con vosotros, niños del Paraná. Lindo destino os regaló la providencia. Podría decirse del sustento del hombre que lo primero es el pan y lo último es también el pan. Alabad vuestro cereal santo, aunque lo tengáis desde siempre. Haced himnos con el trigo, dibujos incontables con la espiga, danza con las parvas. Yo recuerdo la visita de Margarita Xirgu y esa recepción con pétalos de flores que le hicimos, arrojados desde la terraza de la escuela hacia la tarima en donde ella estaba saludando a todos los chicos de la escuela y que levantó hacia arriba su mirada y recibió esas flores que le mandábamos un grupo de chicos que habíamos subido. Yo no sé si las manos de Margarita tienen un alma. Son tan hondas y graciosas que hablan. En sus movimientos tejen un drama, una comedia o un poema. Son tan suaves que parecen plumas que bailando en el aire escribiesen emociones. Yo me recuerdo de Gabriela Mistral, que era una poetisa chilena, y de Juan Ramón Jiménez, que era español. Tal es así que el libro Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, lo leímos todo completo en el colegio. Muy lindo libro. Era nuestro libro de lectura, nuestro libro de apoyo, inclusive después, habiendo egresado acá de la escuela primaria, Platero y yo siguió hasta nuestros días como un recuerdo imborrable, como aquel juguete tal vez primero que hemos tenido y que lo recordamos siempre con tanto cariño. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos brillan cual dos escarabajos de cristal negro. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene hacia mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe. Y acaricia la florecilla celeste. Lo dejo suelto y se va al prado. Y acaricia suavemente con su hocico las florecillas rosas celestes igualas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí trotando con un trotecillo alegre que parece que se ríe. Así que el hecho de que viniera Juan Ramón Jiménez, si bien fue una visita de un notable, para nosotros fue una cosa natural. Yo lo que retengo de él es la personalidad. Es un hombre dulce, que tuvo la infinita paciencia de recibir y de dar 400 besos, uno por cada alumno, el último con la gracia del primero. Entre todas las visitas ilustres, que son tantas, hay una que particularmente me llegó, y fue la visita de Javier Villafañe. Era un ser muy particular, muy vital, que nos encantaba, que nos hechizaba, que nos hablaba de lo que eran los títeres, que nos enseñó muchas cosas, y tal vez por eso, cuando se inauguró el Teatro de Títeres, que lo recuerdo como una de las cosas más bellas de mi vida, Leticia y Olga le pusieron el nombre de Javier Villafañe. De esta bolsa de maravillosos recuerdos de mi querida escuela de la señorita Olga, el que más guardo con un enorme cariño es la enorme satisfacción de haber sido elegido por Leticia en su momento para trabajar
en la representación del Platero y yo, que en nuestro teatro de títeres de nuestra querida escuela hicimos en honor de la visita de Juan Ramón Jiménez por aquellos años. Qué maravillante armonía de color, sonido y ritmo, sobre qué fondos de primorosa estilización de colores y luces. Ni podíamos pestañear ante el movimiento encantador de aquellos títeres de estilo incomparable. Pasé en esa escuela uno de los días más bellos de mi vida. Otro de los recuerdos hermosos fueron los festejos del Día de la Primavera. Jugábamos con unas cañas que tenían en un extremo unos papeles de color. Entonces nosotros hacíamos juegos de rondas y pasábamos entre medio de los pilares del corredor de la escuela, de la galería, y jugábamos al compás de la música, y después hacíamos el concurso de barriletes. El centro cooperativo fue un organismo interno de la escuela de muchísima importancia. Los directivos del centro cooperativo eran elegidos entre los alumnos de los grados. Cada grado elegía a sus candidatos, se armaban listas de candidatos y entonces cada una de las listas empezaba a trabajar preparando realmente la elección. Y ahora recuerdo con un poco de gracia que yo misma me hacía los carteles para la propaganda. En casa siempre decían, pero ¿cómo te haces bote fulana de tal? Y era yo misma. Y yo sí, con letras de molde hacía los carteles que después pegábamos en las arcadas del patio o tirábamos papelitos con la propaganda desde la terraza. Mi padre me acompañó al Correo Central y en esa época había allí un sistema, había una cabina instalada en el hall y uno podía grabar una plaquita muy flexible, un disco pequeñito, que se llamaba fonopostal, creo que se llamaba fonopostal, y que estaba hecho para envíos postales precisamente, pero nosotros en lugar de enviar el disco, lo usamos para la campaña y pasamos un discurso propagandístico por los parlantes del patio de la escuela. Y si no queréis tener remordimiento, votad lista Sarmiento. Y el día que se había decidido que las elecciones se iban a efectuar, ya se armaban las distintas mesas, se preparaban los cuartos oscuros, se preparaban las urnas, con el control de los padrones, de los alumnos y demás. Había presidente de mesa, fiscales y demás que controlaban. Todo el alumnado votaba. Y cuando a determinada hora terminaba el acto eleccionario, se reunía todo el colegio en el hall central y todos los chicos sentados alrededor, y en el centro se colocaban las mesas con las urnas y públicamente se hacía el escrutinio. Y mi adversario era un chico muy capaz, que todavía no me explico cómo le pude ganar. La técnica no resolvió nuestro problema. Él ganó al año siguiente, para mi tranquilidad. Ahora nos seguimos viendo y somos muy amigos y nos acordamos con mucha alegría de todos esos momentos. Cuando estos niños fueron hombres, crearon una cooperativa para ellos, cooperativa de adultos. Y cuando se les pregunta cómo se les habían tenido esa idea, dice, la aprendimos en la escuela de la señorita Olga.
No sé si en alguno de los que ha hablado mencionó el coro de pájaros. Eso es una cosa realmente hermosísima, cómo surgió de escuchar el canto de los distintos pájaros que viven acá, formar un coro con... Cada uno interpretaba un pájaro. Tuvimos la suerte de las tres de estar en el coro de pájaros. Y éramos gorriones. Éramos gorriones. Y el pájaro que yo hacía era la paloma montera. Y este canario que yo realizaba era de ejecución un tanto difícil por el hecho de que había que tener humedecidos los labios y por lo general la emoción del acto o de representar algo nos hacía resecar los labios, así que continuamente teníamos que estar mojando los labios para hacerlo. Hasta los 30 años yo viví en una ciudad del interior, Rafaela, donde mi padre fue maestro de generaciones. El campo circundó mi vida, por tanto. Y yo vine a Rosario a trabajar como maestra en la escuela que dirigía Olga en Alberdi. Y empecé otra historia. Trabajé con un grupo de niños de 8, 10 años, inquietos, inestables, que necesitaban con frecuencia ser estimulados, sacados al patio, debajo de los árboles, y el aire y el sol y los árboles, alguna breve conversación, los tornaba apacibles, equilibrados en sus movimientos, en sus preguntas, en sus pequeños trabajos. Un día me piden un cuento y yo recuerdo un cuento clásico donde la protagonista es una niña que está bajo un hechizo que consiste en hilar una gran cantidad de lino para quebrar ese encantamiento. La niña está presa en una torre, llora porque sabe que no va a poder cumplir con la magnitud de ese trabajo, y se aparecen los pájaros que hablan y le preguntan: ¿por qué lloras? La niña cuenta sus quejas y los pájaros responden: no llores, nosotros vamos a ayudarte a hilar tu lino. Y efectivamente el lino fue hilado, el encantamiento fue roto, la niña fue liberada. Al terminar el cuento, miro la cara de los chicos y se me ocurre preguntarles: ¿ustedes saben imitar el canto de los pájaros? Aparecieron algunos decididos que me dijeron: sí, sabemos el canto de la palomita. Y como hace mucho que no escucho realmente a la paloma, no sé si mi reproducción actual va a ser suficientemente fiel. Vamos a intentar. Más o menos. Pero así, humildemente, digo: bueno, si saben imitar el canto de las palomas, vamos a hacer la música de las palomas. La paloma cuando canta que está cerca, la paloma que responde cuando está lejos, los gorriones que están agrupaditos todos, listos para su piar. Yo voy a indicar con las manos.
cuando canta la paloma que está lejos, la paloma que está cerca, cuando hacen diálogo las dos y cuando entran los gorriones. Ustedes tienen que estar muy atentos. Y empezó el juego mágico así, de esa manera. Yo era especialista en cachilo, era muy facilongo, el cachilo tiene un canto muy sobrio. Entonces cuando por ahí aparecía todo en todo su esplendor el coro y por ahí cortaba Leticia y me señalaba a mí y yo me mandaba mi cachilo. Psst. Y el cardenal le hacía fondo. Y aquel año, recuerdo, que aquel grupo de acaso postergados niños pasó a un primer plano expresivo haciendo su canto de los pájaros. Era el venteveo, la calandria, el canario, el zorzal, el hornero, el paraguayito, la corbatita, la tacuarita, toda una cantidad de pájaros de cantos verdaderamente sutiles, delicados o estridentes, que los chicos reconocían, porque este era un paraíso virginal, donde el chico era el dueño del barranco, de las frondas, de los caminos arbolados, donde se sentían libres, de manera que incorporar el canto de un pájaro a su voz era casi, diría, una cosa natural, una cosa sensible, concedida por el paisaje y por el ámbito a la capacidad creadora o expresiva de un chico. Fue muy duro dejar aquel clima de paz, de trabajo, de felicidad, una vida donde se vivía todo desde una óptica puramente artística. Ingresar hacia una escuela secundaria tan formal como la que nos tocó en esa época vivir a todos nosotros, significó un golpe muy duro. De repente entró a tener un valor especial todo lo que era disciplina, todo lo que era rígido. Y por supuesto el aprendizaje entramos a hacerlo a través de láminas, de cosas de museo. Con un sistema totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, a decir la lección, pasar al frente, hora por hora con una persona distinta. Por ejemplo, venía la clase de dibujo. Y si nosotros queríamos pintar los árboles, el tronco, de rojo, de azul o de violeta, o del color que nosotros hubiéramos querido, ¿no es cierto? Eso era muy mal visto por los profesores. Nos decían los chicos de la escuelita de los locos. Quiere decir que no interpretaban realmente qué era lo que nosotros traíamos y lo que queríamos hacer, porque no nos daban libertad para hacer nada. Estábamos en otro ambiente que no era el que habíamos vivido, que es la escuela primaria. Fue un corte quizás demasiado abrupto. Yo muchas veces he comentado esto con amigos y entonces hubo alguien que me dijo, entonces esa escuela no te preparó para la realidad. Y no es así. No me preparó para esa realidad, pero me preparó para toda mi realidad, porque yo, mi vida, toda mi vida, afortunadamente, ha sido llevada a cabo o desarrollada en base a las vivencias que yo tuve en esa escuela. Esta experiencia duró 15 años, desde 1935 a 1950.
La experiencia cesó por decreto. Cuando sacaron a Olga de esta escuela, fue el 30 de agosto de 1950. Llegué a casa y mamá me recibió con la noticia de que Olga Cossettini había sido exonerada de su cargo por razones de tipo político del momento. Pero fue algo alevoso, sí, algo traumatizante. Y que nos echaran así de golpe a quien era nuestra inspiradora, nuestra madre, como si no hubieran sacado a nuestra propia madre de nuestra casa, de nuestro hogar. Y yo todavía veo 2 maderas cruzadas en la puerta que comunicaba la casa de ella de arriba con la dirección. La puerta por la que nosotros habíamos 1000 veces pasado desde la escuela a la casa de ella en Los Altos, estaba tapiada. Fue una conmoción. Los alumnos de la escuela se declararon en huelga de brazos caídos. No querían dar clase, porque habían retirado a su directora. ¿Por qué se acaba todo? ¿Por qué no sirven las experiencias de los demás para conducir eso a un plano más alto, más acorde con la sociedad y con los hombres? Resulta siempre peligroso abrir los ojos a alguien para que se encuentre con la verdad. Era una cosa tan hermosa que yo sé y reconozco que jamás voy a poder vivir otros momentos como los de la escuela. Una escuela donde éramos felices realmente. Entraya, entraya, bajo la veraia, entraya, entraya.